de la cumbre en Alaska. Estamos en comunicación con Fabián Calle, quien es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Flaxo y la Universidad de Bolonia. Además, a mi gusto, es uno de los mejores analistas internacionales del país y además es un amigo. Así que hola Fabián, ¿cómo estás? Acá Damián Yual y Martín de Pitalúa. Gusto escucharte. Bueno, muchas gracias Fabián por estar con nosotros. Y obviamente la primera pregunta tiene que ver con si nos podés hacer un mapa pequeño de ganadores y perdedores de lo que vos analizás o lo que dejó la cumbre entre Donald Trump y Putin. Mira, creo que dio todo lo que podía dar una reunión personal de este tipo, digamos, ¿no? Seguramente con algún trabajo previo de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la diplomacia rusa. Obviamente algunos medios de prensa, algunos medios académicos, algunos sectores políticos confunden la política internacional con Harry Potter, ¿no? Esta idea que se reunían dos con la varita mágica, la revoleaban y había paz. Pero eso, bueno, se lo dejamos para los ingenuos o los malintencionados. Yo creo que dos países con 10.000 cabezas nucleares entre los dos y que están disputando una guerra indirecta en Ucrania, que se sienten a hablar y empiecen un proceso más profundo de negociación, ya de por sí es positivo. El otro elemento es que todos tienen incentivos para ir terminando esto, ¿no? Ucrania, porque cada día que pase va a perder más, a gran costo de Rusia, con grandes sacrificios, pero claramente a nivel táctico Rusia todos los días come un poquito más de Ucrania y en algún momento se puede precipitar y más que un poquito puede ser algo más grande, digamos. Así que Ucrania tiene un incentivo a perder menos. Estados Unidos tiene el incentivo de dejar de estar metido en una guerra que lo desvía de su principal interés, que es la contención de China, ¿no? Buen punto. Y evitar que China se coma económicamente a Rusia, porque una Rusia aislada de Europa, de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos, termina teniendo como único, como gran mercado el chino, y eso geopolíticamente es irrelevante. Es relevante, perdón. Fabián. Y en el caso de Rusia, no caer en la dependencia de China, ¿no? O sea, Rusia también tiene interés en abrir un poquito sus márgenes de maniobra, porque esta idea de que los chinos y los rusos son amigos, la historia no lo demuestra, ¿no? Se han llevado muy mal en la época zarista, en la época de los emperadores, en la época... Se llevaron tan mal que Mao, entre Moscú y Nixon, eligió a Nixon, digamos. Pero ahora son amigos, digamos, Rusia y China. Se llevan muy bien. No, amigos, en la política internacional no existe la amistad, existen los intereses, ¿no? La convergencia. Pero, se acercaron por la unipolaridad americana, después se acercaron a partir de las confrontaciones cada vez más agudas entre Estados Unidos y Rusia, especialmente las administraciones demócratas muy antirrusas, el periodo Obama, los dos periodos de Obama. Y después la guerra de Ucrania los terminó de acercar por necesidades básicas, pero claro, los países, más cuando son países imperiales que tienen memoria de rivalidad entre sí, hay que acordarse que China no solo reclama Taiwán, reclama Siberia, que se la sacaron los zares en el siglo XIX. No hay que ser muy cínico para pensar que rusos y chinos tienen muchas cuentas pendientes entre sí, ¿no? Y eso creo que es lo que Trump entiende, y que hay que empezar a trabajar en darle a Rusia y a Putin un poco más de alternativas en el tablero. ¿Y tú no pensás, Fabián, que acá esto le da lo blanquea a Putin? Como alfombra roja, toda esta escena, esta escenografía en Alaska, ¿no lo pone un poco arriba a Putin? Sí, como nos lo muestra como equipara, ganador, ¿no? Sí. Bueno, la otra pregunta que te iba a hacer es... Yo creo que hubo un trabajo de seducción de ambos entre sí, digamos. Uno fue la recepción de un jefe de Estado, con la alfombra roja, bueno, una muestra de fuerza también con el B-2 y los F-22 volando arriba, pues se considera un homenaje y también un mensaje. Sí.
Pero también Putin se deshizo en elogios a Trump, ¿no? Dijo que si hubiera gobernado Trump no hubiera habido guerra, aceptó que tuviera la esposa de Trump en primer plano, que se sabe que es una persona muy crítica de él. Yo creo que los dos se agradan a nivel de química personal, obviamente eso no es decisivo en política internacional, pero claramente los dos se han tirado flores y mensajes, que es lo que hay que hacer en este caso. Digamos, se quieren mucho, ¿no? Son machos alfa. Estados Unidos no tiene sentido que se pelee con Rusia. Rusia tiene un PBI más chico que Italia, estancamiento demográfico, es exportador de materia prima. Estados Unidos no puede perder tiempo con rusofobias. El mundo es bipolar y la rivalidad estratégica de Estados Unidos es con China. Todo lo demás no deja de ser cosas que le quitan energías y fuerzas a Estados Unidos para lo principal. Sin duda, pero ¿tú pensás que Trump tiene una estrategia o estos son manotazos de ida y vuelta? Porque lo ves Trump que un día lo quiere a Putin, que otro día lo amenaza, que otro día va para acá, que otro día para allá. ¿Hay una estrategia detrás de esto? Ya, los presidentes americanos son ellos y un aparato burocrático muy importante atrás, ¿no? O sea, el Departamento de Estado, el Pentágono. Hay agencias permanentes que tienen su dinámica, los presidentes le ponen su química, le ponen sus toques pintorescos, pero claramente hay una estrategia. La estrategia macro es alejar en todo lo posible que se pueda a Rusia de China. Esa es la estrategia. Y después hacia abajo, impera la personalidad, las actitudes de Trump, que a veces... A ver, para el síntesis, Trump es una persona que no hay que tomarla literalmente, hay que tomarla seriamente. Si uno se engancha con el Trump minuto a minuto, se vuelve loco. Claro, muy bien. Claro. Ahora, si vos lo mirás desde alto, el tipo lo que tiene claro que el rival es China, que hay que dañar a China pero evitando una crisis militar, que hay que llevarse mejor con Rusia, que hay que decirle a Europa Occidental que salga de Disneylandia y se ponga los pantalones largos, de que Lula deje de jugar al Che Guevara 2.0 en América Latina. Si uno lo mira de arriba, la estrategia es bastante clara. Si uno pone el foco sobre él, bueno, se come todos los amagues, las actitudes, las idas y vueltas, pero claro, como estrategia es coherente, digamos, ¿no? Fabián, te llevo ahora a Europa. Sé que en algún momento fuiste bastante crítico con la Unión Europea en cuanto a su política de defensa y su política militar. Sin embargo, ¿vos pensás que hoy la Unión Europea es mucho más fuerte desde ese punto de vista, ¿no? De defensa y de coordinación militar y demás, que 5 segundos antes de que empezara la invasión de Putin a Ucrania en febrero del 2022? Yo no diría la Unión Europea, porque la Unión Europea siempre se centró y se basó en temas económicos, comerciales y financieros. Sí. En defensa, Claro. digamos, siempre el peso pesado de Europa fue la OTAN, básicamente por Estados Unidos. Lo que sin duda es una pesadilla geopolítica para Putin es que 2 países neutrales de Europa se hayan sumado a la OTAN, Suecia y Finlandia, y también el rearme masivo de Alemania. Estamos hablando de un país que en el 2029 va a ser el tercer presupuesto de defensa del mundo. Todo un Eso dato, es una ¿no? catástrofe geopolítica, además de la dependencia con China, el rearme alemán en particular y el europeo en general es una muy mala noticia para Rusia. Yendo a lo que me decís vos, yo creo que hay a veces medio forzado, ¿no? Porque Europa en enero del 22 parecía Magic Kingdom, digamos, ¿no? Reduciendo el presupuesto de defensa, comprándole gas a los rusos porque era más barato, abriendo las puertas a la inmigración, una especie de wokismo europeo. Los gobiernos de centro derecha eran timoratos, los de izquierda eran bastante radicales en muchas de sus políticas. Sin duda la guerra de Ucrania lo despabiló. Y obviamente hay como un péndulo, ¿no? O sea,
hay como un exceso de retórica, que se muestran como halcones, que la guerra hay que seguirla, que Ucrania tiene que recuperar territorio. Yo creo que es propio de querer pasar de un extremo al otro, y obviamente después se llegará a algún punto medio, pero escuchar a la Unión Europea como halcón en Ucrania, la verdad que provoca un poco de, no sé si de lástima o de risa, digamos, ¿no? Porque se pasaron 30 años pensando que la historia se había acabado, que la economía era todo, y ahora que le den lecciones a Estados Unidos de cómo llevar una guerra es como un poquito pretencioso, digamos. Y además porque la defensa en Europa sigue en manos de los países. El poder nuclear francés es un poder nuclear de Francia, no de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y cada uno se rearma a piacere, cada uno está eligiendo lo que más le gusta, hay algunos programas conjuntos. Pero bueno, ves una básicamente coordinación, los proyectos son una muy coordinación, nacionales. no hay una Polaco, coordinación seria. el Entonces, alemán, claro. La defensa pasa básicamente por cada país. Y bueno, pero Europa, de alguna manera, posguerra, hasta hace muy poco, ese que tú llamas woke, que yo llamo socialdemocracia, fue un ejemplo. Francia, en España, en Italia, en muchas partes, en Reino Unido. Claro, bueno, Alemania. Europa básicamente fue el frente principal de la Guerra Fría. Se transformó en una colonia geopolítica americana en el 45. Digamos, Europa se mató durante 2000 años y dejó de matarse entre sí cuando la colonizó Estados Unidos, digamos. Esa es la cruda verdad. Algunos dicen que si Estados Unidos mañana se va, que no se va a ir, sigue todo igual y sigue la Unión Europea. Otros dicen que empieza la vieja lógica de 2000 años. No lo sabremos, quizás nunca lo veremos, al menos nosotros. Colonizar, tú decís, por el plan Y Marshall. después del 89 se creyó el fin de la historia. Claramente Claro. pensó que venían los dividendos de la paz, que se acababan los conflictos. Confundió unipolaridad americana con fin de la historia, ¿no? Entonces, cuando uno se confunde de esa forma, termina como Merkel comprándole la energía y financiando a Putin. Ahora, pero bueno, ¿por qué, Fabián, lo despertaron de un baldazo de agua fría en febrero del 22. ¿por qué le decís a Lula che Guevarista o Porque Lula 3 es un Lula mucho menos pragmático es verdad. que Lula 1, Lula 2. Lula 1 y Lula 2 fue muy hábil, aprovechó las confrontaciones de Kirchner, de Evo Morales, de Chávez con Estados Unidos y hacía de actor serio de Estados Unidos, ¿no? Visitó muchas veces la Casa Blanca. Pero ahora se está Después bancando. de que Néstor Néstor se peleó con Bush en Mar del Plata, Lula se lo llevó 2 días a su casa particular a Sao Paulo a comer y a charlar. Claro, me había olvidado. Lula 3 ha perdido ese feeling. Yo creo que cree que el mundo es excesivamente multipolar y cree que Brasil es un polo. Creo que está profundamente equivocado. El mundo es bipolar. Pero le hace frente a Estados Unidos. El Brasil está en la zona de influencia de Estados Unidos y cruzó algunas líneas rojas. Y bueno, cuando vos jugás al juego de la gallina, le pones un auto frente a otro, pero te pones un palio frente a una Scania, el peligro de chocar es grave, ¿no? Y Brasil, bueno, lo que estamos viendo es sacada de visa, la ley Maguinsky, aranceles punitorios. Pero hasta que Lula 3 y Amorín no entiendan reacciones la ideológicas posición de poder, va a estar complicado. Son reacciones ideológicas de Trump. Mira, yo creo que en el caso de Lula es edad, se lo nota muy deteriorado. Tiene una esposa joven y muy ideológica, sí. Muy desubicada. A su vez se puso a hablar en mitad de una reunión entre Putin y Xi Jinping. Xi Jinping la miraba con una cara de ¿qué haces acá? Xi Jinping es muy serio. Amorín, su mano derecha, es un hombre muy antiamericano. Sí. Tiene una especie de neomarxismo woke, estilo europeo, que siempre lo tuvo, está en sus libros. Y creo que la pifiaron. Creo que primero lo que le pifiaron es que apostaron a Biden y le salió Trump. Y Trump está con el rifle sanitario y va a disciplinar a los países de la región. Si vos lo querés confrontar a Estados Unidos,
tenés que aguantar, como me decía mi abuela, si te gusta el Durano, aguantate la pelusa, digamos. Así ¿no? es. Y hay que ver cuánto dura, ¿no? Lula ha optado por redoblar la apuesta y Estados Unidos va a redoblar la apuesta. Vamos a ver cómo termina. Fabián, clarísimo, muchas gracias por Muchas ayudarnos gracias. a entender y analizar lo que pasó en Alaska. Y bueno, Gracias, terminamos querido Damián, hablando un gran de... amigo, saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muy bueno. Era Fabián Calle, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Itela y Original. Flaxo, sí, absolutamente un analista.